Bendiciones, repito, feliz noche, feliz tarde o feliz mañana para quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo. Gracias, doctor Franceschi, por estos programas. Quiero empezar en informarle que hay una necesidad muy grande en preguntarle tres cosas muy actuales antes de continuar con las preguntas del público que se hicieron durante la convocatoria. Estas tres preguntas, que son del modo más actual de los últimos acontecimientos, también las mismas muchas más personas, a diferencia de las que nos enviaron, decían que por favor querían escuchar su opinión al respecto. Y es que no solamente por el interés de ellos, sino también a título personal nos encantaría y esperamos su opinión. Mire, doctor Franceschi, ¿qué opinión le merece, valga la redundancia, sobre la gran incoherencia de la ONU? Por un lado, acusa de criminal a Nicolás Maduro y por otro lado, lo admite en el Consejo de los Derechos Humanos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, que la ONU es un organismo que a través de las 7 décadas que ya tiene en ejercicio sus instituciones, ha ido evolucionando progresivamente hacia las características ya plenamente asumidas de una organización del globalismo, a saber, los puntos de vista que se privilegian son de grandes grupos financieros de presión sobre este organismo, que las potencias que lo manejan bien se salen con la suya. En este caso, una de las nuevas grandes opciones de opinión en las Naciones Unidas que reúne el mayor número de votos es la diplomacia china, rusa, y creerán que estoy mamando gallo, pero no es así. Hasta la cubana tiene influencia allí. Por ejemplo, ¿cómo es que una señora como la tal Bachelet, expresidenta de Chile, es por expresidenta de Chile y por el prestigio de la democracia chilena que se convierte en vocera de los derechos humanos de la ONU, o es porque es socialista la señora Bachelet, que está electa por la inmensa mayoría de los gobiernos llamados progres de las Naciones Unidas? El loco este de la Organización Mundial de la Salud, que anda opinando lo que le pide la diplomacia china. ¿Quién lo puso allí? Los votos mayoritarios de la Unidad Africana, de los países que como Venezuela o como el bloque de gallinas de América hispánica, bueno, votan al lado de Putin, al lado de Xi Jinping, al lado de los Castro o de la herencia del gobierno de los Castro. Es decir, es siempre una y otra vez la vuelta a ese fenómeno que se llamó los no alineados, o que eran en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos los que jugaban centro. Acuérdate que nosotros siempre estábamos en el centro. Los adecos y copellanos, presocialistas o socialistas vergonzantes o vergonzosos, ya presagiaban este tipo de política, de alianzas con ese mundo progre. El gobierno que más puede, digamos, ejemplificar esas conductas es el gobierno español, presidido por un partido socialista y secundado por un estafador comunista llamado Pablo Iglesias, que es parte vitalísima de ese gobierno. ¿Y quién más? Bueno, la influencia en la Comunidad Europea, donde esa Comunidad Europea en los asuntos iberoamericanos se deja guiar mucho por la presencia activa de España y de su ministro Borrell, que, por ejemplo, juega a complicidades externas con el madurismo. De manera que, bien,
Este es el gobierno de Iglesias en España, es el gobierno de los financiados por Chávez y por Maduro. No solo la Podemos, que es una criatura de Chávez y Maduro, sino que el propio PS, el propio Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, verbigracia, la presencia de Zapatero recurrente, permanente y súper inflada de hasta minas, tiene, ¿cómo se llama? Rodríguez Zapatero, minas de oro, del oro de sangre del arco minero, bueno, van a parar a las arcas del Partido Socialista Obrero Español. Es una manga de sinvergüenza que son mayoría de los llamados gobiernos progres del mundo y que hacen causa común. Por ejemplo, siguen por año número 58 que se vota en las Naciones Unidas suspender el bloqueo de Cuba. Es una política anti-norteamericana. Condena a Israel siempre. O sea, es una posición que es tradicional. La condena a Israel y la petición de quitar el bloqueo a Cuba son dos perlas de esa diplomacia de jugar entre todos a ver quién aísla más o quién propone más agravios contra Estados Unidos. Y bien, Venezuela, por supuesto, es parte de todo ese tinglado. De manera que no separen la política de derechos humanos de lo que es esa estafa mundial llamada las Naciones Unidas, ahora bajo fuerte influencia china. Dígalo. Dígalo. Y entonces, doctor, en esa total incoherencia, o sea, es que cómo se le puede explicar, porque la gran mayoría de venezolanos no solamente que me dijeron que por favor le preguntara, o sea, esa total, y repito, incongruencia, ¿cómo se puede explicar? O sea, es muy sencillo, se parecen a la MUD. ¿Usted quiere saber a qué se parecen las Naciones Unidas? A la MUD y a Capriles juntos. Y a las negociaciones de Barbados y a las negociaciones de República Dominicana, a las negociaciones con el Vaticano, toda esa peste, ¿cómo se llama? Negociadora de la élite política venezolana compuesta por ladrones de distintas gradaciones y demagogos de distintas gradaciones, es el mundo de los socialistas. Allí son mayoría y reinan. ¿Entiende? Es un patio de gallinas de las causas de todo el llamado mundo progre. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, que ese es el patio de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Ese no es el patio de Trump, que es el único aliado que tenemos para sacar esta peste de Venezuela. Totalmente. Yo sé que ellos quisieran una respuesta distinta. Una comprensión. ¿Y cuál otra comprensión hay? ¿Cuál otra? Asumen el mundo tal como es. Total. Doctor, la siguiente, ¿qué opinión le merece, doctor Franceschi, sobre que hace pocas horas, ya ahorita fue hace como 5 horas más o menos, que el gobierno de los Estados Unidos, según un informe firmado por el mismo presidente Trump, que acusa a Maduro de ser cabecilla del narcotráfico en el hemisferio. Usted como especialista en geopolítica, ¿podría decirnos si eso significaría algo positivo para un futuro cercano y un posible apoyo y colaboración para una intervención? Estados Unidos es una nación aferrada a sus leyes. No son leyes tontas que pueden burlarse o saltarse a la torera, salir fuera de los mandatos explícitos de su constitución y de su derecho consuetudinario, lo habitual, lo acumulado en las tradiciones jurídicas de Estados Unidos. Ellos son muy apegados a la ley y a lo institucional. Pero en la ley y en lo legal e institucional está que el Estado americano puede considerar una nación enemiga directa de sus intereses, saboteadores de sus intereses, y enemigos directos de sus intereses. Es en ese expediente que se está acumulando toda la canalla que significa Maduro y el chavismo, que ha acumulado algo así como 200 causales de zumbarle un dron a Maduro en la cabeza. Eso ha tardado, pero llegará el día en que se haga necesaria la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Es una cuestión que tenemos que desear,
mira, no, ya, supuestamente en contradicción con lo que estoy diciendo, yo no quisiera una intervención norteamericana, pero quiero decirle que se va a hacer inevitable. Yo no quisiera que esto terminara con un saldo de violencia y de intervención armada norteamericana. Quien dice armada no significa invasión. Puede terminar en una operación, por ejemplo, de golpe certero, preciso y medido a la cúpula militar o a la cúpula política del país. Puede terminar en un ataque preventivo, puede, digamos, significar un ataque de misiles, pero sin llegar a eso, la ofensiva que en este momento se desarrolla de bloqueo naval puede convertirse en bloqueo aeronaval, puede convertirse en una amenaza real, creíble y directa en nuestras costas de la coalición que con Estados Unidos adelanta todo el operativo de lucha contra el narcotráfico en el Caribe, y puede entonces escalarse un poco más. Venezuela ya tiene fuertes sanciones que las vemos en la, además de la ineptitud completa del gobierno para resolver ningún problema, le agregan los efectos de los bloqueos a lo que está siendo sometida Venezuela. Bueno, además le llegó la maldición del coronavirus que completa el escenario, pero el 90% de estas cosas, antes de que se le bloqueara, ya eran una calamidad pública nacional. Lo que pasa es que con el desarrollo de la política de contención y de rechazo de Estados Unidos hacia el gobierno, se han agravado algunas de estas aristas, algunos de estos aspectos del aislamiento de la política venezolana, donde ya es evidente, por ejemplo, las dificultades para moverse libremente en el sistema bancario mundial, o en el manejo de divisas, o en la compra-venta de productos que no sean los estrictamente medicinales y de comestibles, porque eso pudieran... mira, hay muchas cosas que pueden hacerse si el gobierno quisiera resolver el tema del abastecimiento. Por ejemplo, pudiera abrir la frontera con Colombia totalmente abierta y del libre comercio más irrestricto. Como mínimo. Muy bien. Ahora, el problema es que si tú liberas el comercio con Colombia, afecta las mafias, afecta el contrabando, afecta sobre todo el tema de la moneda. Por ejemplo, tú puedes, como quiera que adoptas el dólar, de hecho, bueno, adopta el peso también y tendrías una cesta de monedas, dólar y peso, que circulen directamente, que entren las gandolas colombianas por los vericuetos, pero sobre todo por los dos puentes allí de Cúcuta, del Táchira, que entren y que entren libremente en allá por Paraguaypoa y por el Apure. Pudiéramos hacer de esa frontera una absoluta e irrestricta libertad de intercambio. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque eso hace a lo que es lo contrario a lo que ha educado el chavismo a la clase política esta de miserables. Entonces, soluciones hay. Lo que pasa es que no son las soluciones que les gustan a ellos. Nosotros, en el caso de un gobierno de repúblicos, en cuestión de horas resolveríamos el tema monetario, bancario y de abastecimiento. Queda el más grande de todos los problemas, que es una miseria colectiva gigantesca, una hambruna la que ha provocado el chavismo, el tema social, y que habría que enjugarlo, disminuirlo con una audaz política de asistencia social. No estoy hablando de andar otra vez inventando la regaladera, el CLAP universal o cosas por el estilo. Estoy hablando de generar un shock de confianza tal en la economía para lograr inversiones que, por ejemplo, nos permitan, decretando el fin de PDVSA como organización del Estado y adoptar la privatización hasta las últimas consecuencias para desarrollar la industria petrolera y la admisión de decenas de miles de millones de dólares que vendrían a invertirse en unas 400, 500 empresas petroleras privadas que venderíamos esos activos ahora inútiles y en total abandono. Se los venderíamos para reactivarlos como nación petrolera de exportación y de surtido, ¿cómo se llama?, nacional de gasolinas, etcétera.
esa sola medida de shock, de confianza para reconstruir la economía petrolera y aguas abajo todo el resto de la industria que es conexa a ella, por ejemplo, las industrias de Guayana. O sea, la percepción de que Venezuela entró en una verdadera economía capitalista de absolutas libertades para la inversión y la circulación de mercancías y de capitales y de personas, por supuesto, la dotación en cuestión de horas de un pasaporte a cualquier venezolano de cualquier naturaleza y la eliminación del pasaporte de todo bicharraco allí a gente de los grupos subversivos y de las policías castristas y de la FARC y el ELN. O sea, ese shock, incluso a nivel de la identidad, es una manifestación absoluta de el camino que quisiéramos emprender. Esas cosas no las puede hacer el chavismo, mi amor. No las puede hacer, Johanna, porque es un gobierno de piratas y es un gobierno de delincuentes, de incapaces y sobre todo de aquellas mafias que quieren conservar el negocio de ser propietarios del Estado para delinquir y hacerse de fortunas todas malavidas. Doctor, y con esto quiere decir, usted tiene fe, lo digo por mí, yo sí tengo fe de que el presidente Trump esto es como está abonando el camino con precisamente con esto que firma en decir de que Maduro es cabecilla del narcotráfico de todo el hemisferio. Eso significa que quieren eliminarlo. Así es, así es. No se extrañe que Maduro le llegue un dron a medianoche. Porque en el sistema político jurídico norteamericano, tú tienes que generar el expediente. Ya el expediente está sobradamente armado hace tiempo. Lo que pasa es que hay aspectos que la gente no entiende. Porque hay paniaguados del Departamento de Estado que parecieran interlocutores de Capriles. Por ejemplo, la señora, ¿cómo se llama? María Corina Machado, que dice algunas cosas decentes en política. Viene este tipo Abraham del Departamento de Estado y dice, eso es realismo mágico, es surrealismo mágico. Oye, ¿quién autoriza a ese señor a juzgar la opinión de un líder político? Así está equivocada, ¿bien? ¿Por qué el señor Abraham se mete en eso? ¿Y quién le está pidiendo su opinión? Los periodistas que quieren insistir en que María Corina debe ser sacada del juego. No porque yo quiera meterle en el juego porque sea María Corinero, nada más distante de ser María Corinero que yo, pero derecho tiene a explicar lo que sea y no verse responder por un funcionario que debería callarse la boca antes de pronunciarse contra un dirigente político. Esto es lo que hace distinta a nuestra opinión de cualquier otro liderazgo político. Nosotros no somos pitiyanquis agentes de la diplomacia americana. Nosotros somos dirigentes políticos de nuestro país que creemos firmemente en que el señor Trump, a la cabeza de la dirección del Estado americano, puede ser el mejor aliado en un siglo que tenga Venezuela. Y esa misma concepción política de Trump no es la de Abraham, no es la de este bichito allí, ¿cómo se llama? Story, de la embajada, porque eso se parece mucho a el que era su tutor en el Departamento de Estado. Hablo de Story, que es el tal Chano, que era gran amiguete de Diosdado y de Maduro. Bueno, no nos interesa la política de Chano del Departamento de Estado, ni tampoco la de Abraham. Tenían otros, ¿te acuerdan? Era muy famoso el señor Bolton, pero Bolton, con una enorme torpeza, se le ocurrió armar con Figueras y Leopoldito y Guaidó nada más un golpe de Estado sin haberse percatado que los militares detienen. Sí, el golpe del 30 de abril del año pasado, sin percatarse el señor Bolton que los militares venezolanos no quieren, digamos, arriesgar su pellejo y las fortunas que deben tener también y sus privilegios, no van a arriesgarlo para poner un cifrinito allí en la presidencia de Miraflores. El mundo cifrino querrá usar a los militares, pero los militares no son pendejos para dejarse usar por el cifrinito Leopoldito. Y el cifrinito ese no es cifrino. Guaidó lo que es un tonto útil al servicio del tal, ¿cómo se llama? Del tal Leopoldo López. En todo caso, para que no quede duda, esa peste de la cúpula militar venezolana
y la peste del caprilismo y de la MUD hecha propuesta de gobierno, ninguna de esas cúpulas nos interesa. De manera que ese golpe de Estado, si lo hubieran dado y se echa calcoleto a Maduro, empezaba a ser interesante. Un golpe fracasado que a su vez se los llevó por delante al caprilito